Corape informa, generamos esta transmisión desde la plataforma gubernamental al norte de Quito, en donde hace pocos minutos se presentó una acción pidiendo información a la compra y a la adquisición de chalecos para la Policía Nacional. ¿Cuál es el motivo? Vamos a conocer de inmediato con el doctor Fernando Gándara, quien es parte de los solicitantes. Doctor, bienvenido a los medios comunitarios. Gracias, buenos días. En mi calidad de abogado patrocinador del general Luis Altamirano, el día de hoy presentamos una petición de acceso a la información pública. Esta es una de las herramientas que nos concede la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto es poder acceder a información relevante que debe ser transparentada. ¿Por qué estamos pidiendo? Porque hay un proceso de adquisición de chalecos que ya va demorando demasiado, en el que hay muchas intromisiones que incluso el propio señor ministro Juan Zapata nos ha contado que le fueron a ofrecer $2 millones y él se limita en una entrevista con Diario Expreso a decir que son unos sinvergüenzas. Sin embargo, no presentó la denuncia contra los sinvergüenzas, no identifica a los que llama los sinvergüenzas y no dice de qué empresas son. Posteriormente nos enteramos de que se lleva a cabo el proceso y un día después de que se habían cerrado la fecha de presentar las ofertas, se presenta una oferta de una persona que tuvo conocimiento de todo el proceso y que tiene información privilegiada y obviamente pues propuso un producto mucho más barato, lo cual lo hizo con absoluta ventaja. Entonces sí nos llama la atención de que se haya llevado hasta ese punto. Hay algunos puntos más, como el tema seguridad, que eso es lo fundamental, que hay policías que todos los días están en las calles tratando de evitar que se cometan delitos. Ahora existen bandas que tienen fusiles, como hemos visto con el asesinato del alcalde de Manta, y no tienen protección. Entonces nos llama la atención esto y en patrocinio del general Luis Altamirano, un experto en seguridad que está analizando los temas, hemos presentado esta petición de acceso a la información pública. Doctor Gándara, ¿cuándo se debe dar una respuesta? La ley establece el plazo de 10 días. En 10 días deben informarnos qué es lo que tenemos sobre este proceso, para ver si de ahí tenemos que arrancar con una investigación seria de la cual debería hacerse responsable la Fiscalía General del Estado. Al no dar una respuesta en este plazo de 10 días, ¿tendría otras repercusiones? Sí, la ley nos concede una herramienta que es el acceso, la acción de acceso a la información pública, que eso se puede hacer ante un juez constitucional y que el juez le obliga a la autoridad a que nos entregue la información que estamos solicitando. De comprobar si irregularidades, podría haber destituciones, separación de cargos, alguna otra en lo referente a función judicial. El juez constitucional tiene entre sus herramientas la posibilidad de destituir al funcionario que no ha concedido la información pública que estamos solicitando, salvo que tuviera alguna excepcionalidad, lo cual a mi entender no es el caso. Creo que todo el país está interesado en que se puedan implementar, se pueda equipar a la policía con chalecos. ¿Por qué tal vez el ministro del Interior, Juan Zapata, no dio a conocer el nombre de esa persona que en una primera instancia lo trataría también de comprar su conciencia? Buena pregunta para el señor ministro. ¿Quién es esa persona y por qué oculta su nombre? ¿Por qué se abstiene de denunciarlo? Creo que el ministro debe responder esa pregunta. Ahora, doctor, de forma final, antes de conversar también con el general Luis Altamirano, este proceso sin duda ha llamado la atención por lo que está pasando, la seguridad del país. Es el momento que los jueces, también las autoridades, respondan ante este pedido ciudadano. Sí, en efecto, claro. Es un proceso que debe iniciar una investigación. Nosotros por eso estamos pidiendo documentos para iniciar una investigación. O sea, sí me llama la atención. ¿Por qué una persona tiene el privilegio de conocer las propuestas de todos los demás y al día siguiente le reciben su oferta? Entonces, es ese el punto que nosotros queremos saber. Y en algo que es tan delicado, tan importante, se esté jugando con la vida y la seguridad de los policías que están en las calles. Vamos a conversar también con el general Luis Altamirano. General, bienvenido a los medios comunitarios. Un tema importante, como lo mencionaba también el doctor Gándara.
solicitar la información, una información pública por esta contratación de chalecos. Bueno, en primer lugar, aquí hay que resaltar de que hay una indolencia por parte del gobierno, porque estamos viviendo una situación de una verdadera crisis. Y no solo es la incapacidad de la gestión de los recursos públicos, sino todo este telón que por detrás aparece de una total ineficiencia. Este es un proceso que se dio inicialmente el año anterior, iniciado por el ministro anterior al teniente coronel Zapata, y que él mismo dice que frente a algunos aspectos en donde no coincidían relacionados a los términos de referencia, a las características, se decidió iniciar otro proceso. Pero en ese proceso, en este primer proceso, es donde él menciona de que se le hizo una oferta de una cantidad de $2 millones. Entonces, aquí hay responsabilidades legales, lógicamente. Y con la explicación que ha realizado mi abogado, el doctor Fernando Gándara, yo creo que queda claro de que lo que estamos buscando es transparentar el proceso y una forma de involucrarnos los ciudadanos justamente en estas decisiones que tienen que ser tomadas y en la generación de transparencia es pedir a las instancias gubernamentales que realicen una explicación. No puede ser posible que el presupuesto del Ministerio del Interior de este año, de un monto de $68 millones, hasta hace pocos días teníamos un nivel de ejecución del 0.07%, que equivale a $54.000. Cuando el país, todos hemos visto, vive conmocionado, en temor, en miedo, y vivimos con sangre. Entonces no se puede tomar a la ligera. Este gobierno tiene responsabilidades, le queda muy poco tiempo, pero en este poco tiempo por lo menos que haga lo que le corresponde. 73 policías fallecieron el año anterior, perdieron su vida, y tenemos equipo caducado. Y seguimos con estos alargamientos y estas historias y estas promesas que ustedes pudieron ver por las propias declaraciones del ministro cuando lo realiza a Diario Expreso, en donde ya menciona de algunos proyectos y en donde suelta esta información, en donde hace notar que estos proyectos en la realidad, especialmente de construcción de infraestructura y algunos proyectos de equipamiento no se van a realizar. Entonces, un gobierno que vive de anuncios, mientras tenemos una situación seria en las calles, que vive la ciudadanía en el día a día, yo creo que no es justo para los ecuatorianos. Información que en la actualidad, como lo menciona general, es importante. Vemos todos los días el pedido de justicia, vemos sicariatos, vimos que la Policía Nacional al momento no tiene también la dotación necesaria para enfrentar y que hoy no se quiera transparentar esta información. Sí, el país requiere reformas profundas en el área de seguridad. Estas también han sido postergadas y por otro lado no se toman las decisiones respectivas. Pero aspectos de gestión de recursos básicos, ¿cómo es posible que se tarde tanto tiempo? No hay una sensibilidad, por eso le digo, hay una indolencia de lo que está ocurriendo, no solo con la Policía Nacional, porque a la final el último que sufre los efectos de estas deficiencias que tiene una institución que está llamado a protegernos, son los ciudadanos, es el ciudadano de a pie. Yo realmente me siento indignado de la actitud que ha tomado el gobierno nacional frente al problema de seguridad. Una serie de anuncios, una serie de promesas, las campañas ya terminaron. Ya le queda muy poco tiempo, que por lo menos este último tiempo se siente a gobernar. Esta decepción que no funciona. Bueno, se usa de forma recurrente porque no se toman otras decisiones. Entonces hacemos más de lo mismo pensando de que vamos a tener los resultados diferentes. Esto es un absurdo. Entonces es necesario de que las decisiones que se vayan tomando en el futuro vayan no solo aportando a la solución de los problemas coyunturales, pero también a elementos estructurales que nos lleven a un cambio de situación en el mediano y en el largo plazo. Por al final, general, ¿cuáles van a solicitar? Esperan los 10 días. Posterior a esto va a darse otras acciones, ha mencionado el doctor Gándara. ¿Ustedes confían que en los 10 días sí se dé la respuesta que ustedes están pidiendo? Bueno, esperemos que las instancias que correspondan observen la ley. Ese es el llamado que todo servidor público tiene en el cumplimiento de una función. Entonces no vamos a entrar a especular. Lo que pedimos es, lógicamente, a través de esta solicitud, que es de carácter legal, es que observando los preceptos que ha sido señalado por el doctor Fernando Gándara, la institución CERCOP
cumpla con facilitar y transparentar este proceso mediante la entrega de la información que ha sido requerida. Queremos agradecer al general Luis Altamirano, quien lo señalamos, hoy ha presentado esta información, la información pública en base al artículo 9 y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en relación al proceso de adquisición de chalecos de protección para la Policía Nacional. Lo que se solicita es que en base a los estudios de conformidad con el artículo 23 de la Ley Sistema Nacional de Contratación Pública se proceda a verificar dónde está y cuáles serían los responsables. También se ha señalado que se dé la fundamentación con la modificación de esta compra. Han señalado que el ministro del Interior, Juan Zapata, en una entrevista mencionó de conformidad con el artículo 422 que se le había ofrecido 2 millones por el proceso de adquisición de chalecos. Es lo que se ha dado hace pocos minutos aquí en la plataforma gubernamental del norte de la ciudad de Quito, en donde el doctor Fernando Gándara y también el general Luis Altamirano han pedido que se transparente la información en lo referente a la adquisición de chalecos para la Policía Nacional. Ha dicho que esta institución, el CERCOP, tiene 10 días para responder, caso contrario se podrían iniciar otras acciones. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde el norte de la capital. Les recordamos que toda la información que ocurre a nivel del país la encuentra aquí en Corape Digital TV.